Con Rompe el Cerco y hoy estamos con dos compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires porque el día de hoy, durante el transcurso de la mañana y principios de la tarde, se realizó aquí en la FM Riachuelo la votación para las nuevas autoridades de este sindicato. Estamos con la futura flamante secretaria de Derechos Humanos, Martina Noailles. Buenas. Y estamos con el compañero, tu nombre, perdón, me olvidé. Amigo, sé que sos. Federico amigo, que aparte es amigo de la Riachuelo, que él va a ser el representante de los medios comunitarios, ¿no? Así es. Bueno, cuéntenle a la audiencia cuál es la importancia de que se vote y también un poquito, ¿no?, cuáles son las perspectivas a futuro. Bueno, SINPREVA, el Sindicato de Prensa de Trabajadores y Trabajadoras de Buenos Aires, es un sindicato joven, nuevo, que tiene solo 10 años y 2 de tener la personería gremial y de poder ser el sindicato que representa a las y los trabajadores en las paritarias frente a las cámaras empresarias. Es un sindicato que surgió de la ausencia del sindicato anterior, una ausencia que durante muchos años sufrimos los y las trabajadoras, tanto de las empresas privadas como de las públicas, como de los medios autogestivos, y que bueno, que generó también que nos empecemos a organizar en las bases, en los lugares de laburo y a gestar un sindicato que sí representara a los y las compañeras, que estuviera en la calle en los reclamos, que estuviera discutiendo con las empresas, que estuviera discutiendo agenda con los gobiernos, y que además abrazara a las y los trabajadores de los medios como la FM Riachuelo, a los compañeros de medios comunitarios, populares, autogestivos, que también es fundamental y son una pata más de todo este entramado de quienes hacemos el laburo de prensa todos los días. Así que esta es nuestra segunda o tercera elección, bueno, sí, segunda, después del inicio, sí. Que bueno, se postergó un poco por la pandemia. ¿Cada cuánto se vota? ¿Cada cuánto hacen las elecciones? Cada 4 años. Ahora este mandato va hasta 2029. Claro, ahí va. Ahí está, pero duró mucho el anterior. Claro. Porque con la pandemia se postergó y tomamos un poco la posta antes y bueno, nada, fue como largo también, además de todos los conflictos y todo lo que estuvimos pasando últimamente. Así que bueno, lo que volvimos a charlar y a poder llegar a un acuerdo es poder tener una lista de unidad, una lista que pueda representar a los distintos sectores del sector, así que hoy vamos con una lista única que busca refrendar un poco a la misma el mismo secretario general y un poco la misma mesa de conducción, pero que tiene una gran cantidad de compañeros y compañeras que se suman a la comisión directiva que no estaban, de medios que no estaban, de televisión y de radio, de empresas que no estaban, bueno, y que va generando eso siempre mayor representatividad, mayor laburo cotidiano y bueno, y que todos los compañeros y compañeras se sientan representados ahí. Así que hoy, cuando se cierre a las 9 de la noche la elección, veremos cuántos compañeros y compañeras votaron, pero estuvimos insistiendo mucho en la importancia que tiene poder participar de esta elección para fortalecer un sindicato que, como decía al inicio, es nuevo, pero que en este tiempo logró en los últimos años, por ejemplo, recuperar el recontra atrasado salario de prensa, que como venía sin paritarias en el sindicato anterior y venía con acuerdos individuales o por empresa, también generó un atraso importante. Entonces, bueno, muy de a poco, es difícil en este contexto, pero de a poquito se va mejorando esas condiciones y bueno, seguir fortaleciéndolo, seguir estando en la calle y seguir discutiendo por las condiciones de laburo, que es un trabajo, como todos sabrán, hiper precarizado, hiper flexibilizado, pero que bueno, lo más importante para poder revertir eso es la organización. Sí, vos decías, ¿no? Con el tema del arreglo, como era antes, ¿no? Con el otro sindicato, que es lo que proponen con la nueva reforma laboral, ¿no? Que el arreglo sea directamente trabajador con empleador, o sea,
quieren sacar de la faz de la tierra la organización. Es bueno que el sindicato surja en un momento, y surge más en un momento donde los sindicatos que hoy, como la CGT, tienen, pero brillan por su ausencia, porque hace 2 años que los sindicatos que están en la calle no son los sindicatos que los gordos que aparecen, ¿no? Entonces está bueno eso. Con respecto al tema de los medios comunitarios, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo piensan encarar la nueva agenda, podríamos decir? Bueno, un poco está en construcción, por lo menos de esta nueva parte. Martina, la verdad que nada, es un laburo colectivo importante, todos los compañeros y las compañeras la valoran mucho, su presencia. Bueno, creo que es parte también de lo que es nuestro sindicato. Siempre estamos presentes en los lugares donde hay conflicto, donde nos llaman, donde nos convocan, donde nos piden una ayuda para organizar o una herramienta para hacer tal o cual cosa. Bueno, el sindicato siempre está presente. Creo que, como decía Marto, desde la conducción hacia abajo, bueno, nos ponen la vara muy alta, porque creo que nos pasa muy seguido de decir, che, pero ¿cómo está nuestro secretario general en tal lado, y a su vez el mismo día en tal otro, y a su vez el mismo día al rato en tal otro, y también está la secretaria adjunta? Bueno, y así. Y bueno, eso de alguna manera creo que para los que creemos que la organización es el camino, nos empuja a también seguir esa presencia, ese modelo. Pero bueno, creo que la tarea es difícil, porque es un momento muy complejo, sí, para medios como nosotros, con lo variopinto que somos, pero todos muy atravesados por la crisis económica y por una política completamente destructiva de este gobierno que hoy está en el poder nacional, y que creo que de alguna manera lo que tratamos de hacer es resistir, aguantar este momento difícil, con la esperanza de que lo que tenemos que revertir no es a nivel particular, sino construir otro país distinto a este, donde los medios como los nuestros tengan una voz potente como la que tienen, sean reconocidos, sean contemplados dentro de una comunicación plural, democrática, sin ataques, sin censuras. Y bueno, me parece que el principal desafío es ese, y con la financiación correspondiente, ¿no? Con que la financiación correspondiente que le adjudica la ley de medios, que exacto, bueno, fue algo como que fue en su momento, tuvo un auge, y después de golpe y porrazo la borraron, ya con el gobierno de Macri, y después con gobiernos que supuestamente son del campo nacional y popular, no se intentó revertir eso. Había, sí, estaban los FOMECA, los concursos, todas las cosas que ayudan a los medios comunitarios, pero no se determinó algo que no se pudiera tirar para atrás, que eso es lo que me parece que hay que luchar para lograr eso, ¿no? Algo que blindar ese 33%, porque si no, las voces siempre son las mismas. Es que las luchas por las leyes tienen que continuar blindándolas posteriormente, claro, porque nos costó mucho conseguir la ley de medios, y después no es ya está, salió y listo. Exacto. Después hay que militarla, hay que sostenerla y hay que pelear, porque esas leyes, que son leyes, una ley muy interesante en el sentido de lo democrática y lo de la pluralidad de voces, federal. ¿Cuánto necesitamos hoy esas voces federales, sí, que se llevaron puesta cuando vaciaron la agencia Telam y exacto, hicieron que hoy no funcione como una agencia de noticias como lo era, echando corresponsales Radio Nacional? Entonces, todas esas voces y la de ese 33% de los medios sin fines de lucro, como lo dice la ley, pero comunitarios, indígenas, barriales, todo eso que tan importante es, y que no lo suplen ni las redes sociales ni todo eso que nos quieren vender ahora, donde además pululan las fake news y cualquier cosa inchequeable para confundir aún más a
a todo el pueblo. Entonces, hoy es fundamental esa pluralidad de voces, y como sindicato me parece que es fundamental también seguir peleando porque lo que existe, las leyes que existen se apliquen, y las que no están, como, no sé, la ley de pauta oficial que no existe y se termina discrecionalmente repartiendo, bueno, hoy ni eso. O sí, pero por otra vía, claro, y no por la formal, digamos. Te pone una publicidad YPF. Claro, vamos, claro, exacto. O sea, pero no son. No somos nosotros. No somos. Que esté Franco no tiene nada que ver. Nada, ¿no? nada. Así que bueno, nada, un poco eso, digamos, seguir discutiendo. Y a veces no son solamente leyes, o sea, es una pelea cotidiana, también por la política. Nosotros siempre decimos y damos esa discusión, y se la estamos dando estos años, sobre todo en los últimos años, mano a mano con un montón de funcionarios o de políticos de distintos ámbitos, en el cual lo que planteamos es, somos las y los trabajadores los que después tenemos que formar parte de esos gobiernos que decimos más cercanos, ¿no? No estamos hablando de un gobierno liberal que obviamente esto ni siquiera lo piensa, sino que gobiernos que se suponen que son más cercanos, pero que después en una secretaría de medios o de comunicación termina poniendo un empresario, un abogado de un empresario de un medio, o alguien que ni siquiera sabe de comunicación. El dedismo, ¿no? O sea, te pongo, bueno, nos pusieron un presidente. Claro. Y después nos llaman de asesores, ¿viste? De asesores informales, claro, nos preguntan. Bueno, no, o sea, tenemos que empezar a discutir que esos puestos de gestión concreta tienen que estar ocupados por trabajadores y trabajadoras que somos los que entendemos justamente de comunicación, de pluralidad, de prensa y de todo este ámbito. Esos lugares tienen que ser ocupados por nosotros, y esa pelea me parece que también es una pelea política que tenemos que seguir dando de cara a lo que venga. Exactamente. Bueno, yo te interrumpí, perdón. No, re maleducada. No, y después la señora que no vamos a ser tan que no habla, sí, que no le gusta hablar a la señora. No, después creo que un problema que vamos a tener, o que ya tenemos, pero que tal vez se vuelve y que a su vez también abarca la nueva Secretaría de Marto, es que, bueno, muy contrario a lo que nosotros quisiéramos, una de las personas más votadas en las elecciones fue Patricia Bullrich, promotora de la represión a la prensa, con lo cual, bueno, la calle, uno imagina que ya estando complicada va a estar todavía un poco más complicada, y en general quienes más sufren esos ataques suelen ser los medios comunitarios, autogestivos, barriales y demás, porque son los que están en las coberturas más conflictivas. Y aparte porque no somos periodistas. Exacto. ¿No? Las que otros no muestran, los que otros no cubren. Bueno, en nuestros medios en general siempre están presentes. Seguramente ese, y lamentablemente ese va a ser un foco que va a seguir presente, y que vamos a tener que seguir luchando, denunciando y señalando cada vez que pase, sin naturalizar, sin que nos parezca repetitivo, porque la verdad es que es necesario cada vez que pasa algo, por más que a veces incluso a nosotros mismos nos parezca menor, salir a denunciarlo. Y después obviamente sí, la problemática del financiamiento de cada medio y cómo se sostiene, eso está presente. Hace unos días, creo que la semana pasada, nos juntamos algunos medios, incluidos ustedes, para hacer un balance de esta etapa que se termina con esta elección de hoy. Y bueno, un poco lo que salió es esto que estamos hablando: cómo fortalecer por un lado las coberturas, cómo buscar financiamiento y cómo protegernos más en las coberturas que llevemos adelante en la calle y cotidianamente. Y con lo que respecta a Ciudad de Buenos Aires específicamente, en diciembre hay cambio y bueno, va a entrar la ola violeta a la legislatura. Me parece que todavía es minoría, ¿no? Que hay más, me parece, no estoy muy segura, porque como últimamente los cambios, sí, los colores son difusos. Exacto, el amarillo se torna violeta. Claro, morado. Claro, termina siendo morado. Y bueno, ¿cómo ven el tema de la pelea? Porque vamos a tener que defender la pauta de los medios barriales, las pautas de los medios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ven esa pelea? Y es una pelea compleja que la venimos surfeando.
la ley de registros, del registro que creó el registro de medios vecinales, es una ley ejemplo en el país. La verdad, tiene un montón de cuestiones a mejorar, pero no existe otra ley como esa, y es una ley que se votó por unanimidad cuando se votó, que se impulsó allá por 2001 con Josami, en lo que era la herencia del Consejo Deliberante. Uy, se me están cayendo todas las sotas, Tana. Quédate tranquila. Acá la que llama la atención soy yo. Y él también. Las canas. Bueno, no, nada, es una ley sumamente importante y que durante todo este tiempo hubo siempre un consenso político de que era una ley que había que sostener. Porque los medios vecinales son los que tienen esa cercanía. De hecho, hay un montón de articulaciones que se hacían con la legislatura y con los distintos sectores que tienen que ver con cómo se llega más fácilmente a los y las vecinas, y esa era una ley muy importante para eso. Tuvimos ahí unos temblores el año anterior con algún proyecto de ley de La Libertad Avanza buscando derogarla. No tuvo ningún tipo de cabida esa ley, así que ahora vamos a estar atentos y atentas a que no vuelva a suceder, y que se vuelva a broquelar todo el arco, el amplio arco que hasta acá la defendió, y que siga sosteniéndose. Es una ley, la verdad que eso, como que nunca tuvimos ninguna discusión más allá de detalles o de problemas concretos. Es una ley que es muy clara. Claro. Y que sostiene a muchísimos medios, de radios, de televisoras, aunque no estén configuradas, de páginas web y de papel, de diario de papel, que se reparten por toda la ciudad de Buenos Aires y que son fundamentales para esto que decimos, para la llegada con el vecino y la vecina a resistirla. Y además, digo, son completamente transversales, democráticas, amplias. Digamos, no se podría decir que es una ley enfocada a un determinado sector específico. Claro, porque el sector es muy amplio. Sí. Y me parece que, bueno, un poco lo decía Martu, la tarea es la de explicar. Hay compañeros y compañeras también adentro de la legislatura, y creo que tenemos esa tarea de explicar, de contarles, de que sepan cómo se gestó, cuál es su historia y por qué la importancia de mantenerlo. Obviamente habrá ciertos espacios con los que dialogar es prácticamente imposible, pero que otros que seguramente van a ser receptivos y van a comprender cuál es el fundamento, el objetivo y por qué es importante sostenerlo. Y un dato, no implica absolutamente nada de presupuesto. Habíamos hecho el número el año pasado, no sé si era 0,07 del presupuesto. Después el gobierno de la ciudad destina millones, y ahí sí el porcentaje del presupuesto es mucho mayor, en la publicidad que pone en los medios nacionales, o con tirada más amplia, o medios hegemónicos, o televisión, etcétera. Pero lo que implica el registro de medios para el presupuesto de la ciudad es recontra ínfimo. Entonces el argumento de no hay plata no es válido en este caso. Sí, lo que pasa que, bueno, estamos acostumbrados a que siempre cortan por el hilo más fino, ¿no? Sí. Entonces lo primero que se sacan es, y bueno, si ustedes se pusieron un medio, gestiónenselo, vean cómo porque tienen la idea de que de lo privado, de la empresa. Pero bueno, muchísimas gracias por esta entrevista que nos concedieron, y bueno, hay que esperar a la noche para ver la idea de hoy es una única lista, o sea que no es que hay ganador, perdedor, pero ver el volumen. El volumen, eso es importante. Sí, y estos tipos de acciones de participación también dentro de las redacciones generan una cosa de, bueno, está ahí la mesa, algunos que no conocen se preguntarán qué hace el sindicato, otros se acercarán o se alejarán, pero digo, también es una forma de seguir multiplicando y difundiendo la tarea del CIPREVA en muchos y muchas compañeras que por ahí todavía no ven la de organizarse. Está muy difícil, hay compañeros que tienen 4 trabajos, entonces ni pasan por una redacción. Exacto. Compañeros jóvenes donde no estuvieron nunca en una asamblea
asamblea como estuvimos nosotros para discutir cuestiones cotidianas del laburo. Entonces, nada, que se acerquen, que pregunten, que vean lo que estamos haciendo y bueno, quizás en algún momento definen que sí, nosotros creemos que sí, que es la forma, organizarse, como siempre decimos, para poder mejorar nuestras condiciones de laburo. Y quienes no están en relación de dependencia, también que sepan que siempre fortaleciendo a los sindicatos y fortaleciendo a quienes sí están en relación de dependencia, en blanco, etcétera, que hoy es la mitad del país y la otra mitad no. Exacto. Si esos que sí tienen un sindicato de representación y una relación de dependencia no están fortalecidos, no tienen un buen salario ni buenas condiciones, ¿qué les queda para el resto? Entonces siempre también decimos eso, ¿no? Que no hay otra forma que fortalecer también ese sector para que también quienes lamentablemente hoy están en esas otras condiciones puedan estar un poco mejor. Sí, lo importante también es destacar que Sipreva es vamos a decirlo así, un sindicato de nuevo tipo, ¿no? No es el sindicato que por ahí la gente está acostumbrada y que tampoco quiere esos sindicatos pasivos que pero hay que entrar y cambiarlos, Tana. Exactamente. Hay que entrar y cambiarlos. No nos gustan los solución. sindicatos, no nos gusta la CGT. Entremos y veamos cómo la cambiamos. No hay otra forma. Yo soy siempre de la idea, o sea, personalmente, ¿no? No voy a hablar en nombre del FM Riachuelo, pero personalmente, quien les habla, la Tana Basigalupo, dice que lo mejor es entrar y empezar a romper desde adentro. Exacto. Porque si no, las cosas no cambian nunca, ¿no? Exacto. Bueno. Sí, no, nada más quería agregar que así como hay hubo una mesa acá en FM Riachuelo, hubo otras 24 mesas en Capital Federal, lo que muestra el despliegue también del sindicato, lo que decía Martu, la presencia en los lugares de trabajo. Así que bueno, nada, también lo vivimos, creo que con mucha alegría, quienes militamos en el sindicato, porque bueno, nos da satisfacción también ver estos 10 años, cómo fue creciendo y cómo se fue construyendo este sindicato. A veces, como siempre, calculo que les pasa acá también, nos pasa a nosotros en tiempo, la vorágine medio que siempre nos quedamos con la idea más pesimista, pero cuando uno se para un poco, frena y dice, a ver, frenemos la pelota y vimos qué hicimos hasta ahora, es increíble las cosas que fuimos haciendo y lo que fuimos construyendo desde, nada, hoy mientras hablábamos me acordaba que con Martu, por ejemplo, en algún patio del diario Cítrica nos cruzamos pensando, che, ¿qué hacemos con este quilombo que tenemos en Crítica, perdón? En Crítica. No, Cítrica. Y bueno, y hoy estamos acá. Y creamos un sindicato. Creamos un sindicato. Dimos la discusión interna. Bueno, está bueno. Bueno, nada, así que me parece que son experiencias muy valiosas que hay que poner en valor para seguir construyendo y para seguir mirando el futuro de una manera tal vez no tan pesimista como lo que el momento o la época un poco nos impone, nos afecta, nos bajonea. Creo que, bueno, que Sipreva es eso, una demostración de que se puede construir otra cosa. Una mirada jaurichiana, ¿no? No hay que permitir que el pueblo triste es más fácil de dominar, ¿no? Con alegría. Así que con alegría, con amor. Y como decimos acá, luchar hasta vencer y acá nada se rinde nadie. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Nos vamos a un temita y enseguida volvemos.